Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Es un gusto saludarles. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y agradecemos a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad y este privilegio que nos da de compartir su palabra y de orar juntos por las necesidades, por situaciones que el pueblo del Señor está atravesando, y que también nos han hecho llegar sus peticiones de oración acá a la radio. Así que gracias al Señor por este tiempo que nos da y por este espacio que Radio 760 tiene, que es Mi alma tiene sed de Dios. Nuestra alma que siempre está necesitada de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor es el que pone los tiempos, y también en cada tiempo da su visitación para siempre hablarnos, siempre levantarnos, bendecirnos y mostrarnos sus caminos. Así que agradecemos al Señor por su infinito amor y misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor queremos compartir acerca de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26. Recordarán que ya llevamos algunos jueves hablando de cómo el Señor nos va transformando de necios a sabios, de débiles a fuertes, de despreciados a la honra. Y ahora queremos hablar cómo el Señor nos puede ir transformando de lo vil a lo precioso. Porque como dice la palabra, que consideremos nosotros nuestro llamado, dice en el 26, pues consideren, hermanos, su llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, dice, lo que no es, para anular lo que es. Prácticamente ya estamos en el penúltimo tema de esto, que es ahora hablar de lo vil a lo precioso. Para el jueves, entre 15 días, podamos hablar de lo que no es, para anular lo que es. Y aquí es donde a nosotros nos admira la obra de Dios, de que Él escoge lo débil, escoge lo que no es, escoge lo vano y lo vil, para Dios glorificarse, para el Señor manifestarse poderosamente en nuestras vidas. Si nosotros observamos en la palabra, podemos ver hombres y mujeres que no todos eran de un linaje, y sin embargo el Señor Jesús, el Padre, los tomó en cuenta para aparecer en el linaje de Jesús. Entonces, por ejemplo, vemos una Rahab que andaba en un trabajo vil, ¿verdad?, que era la prostitución. Vemos una moabita como Ruth, que venía de un país, por así decirlo, una nación que había sido maldecida. Una Betsabé, ¿verdad?, que había caído en adulterio con David. Un David mismo, ¿verdad?, que estaba olvidado, estaba entre el monte, y porque así le dice el Señor: yo te amé entre el monte, entre las ovejas de tu padre, para ponerte por príncipe de mi pueblo. Entonces podemos entender ahí de que
El Señor de cosas pequeñas hace algo maravilloso y grande. De cosas indignas hace algo precioso, de lo cual Él se va a sentir complacido de presentarla ante toda la creación, que va a ser su esposa, su novia. Y se van a preguntar, bueno, ¿y estos, verdad? ¿Quiénes eran y de dónde eran? Y ahí está nuestro currículum, no era tan bueno, ¿verdad? Mejor dicho, nada bueno. Pero el Señor en su misericordia, esa es su especialidad, porque con amor Él transforma las cosas que no son para ahora sí hacerlo lo que es en base a sus planes y a su propósito. ¿La diferencia cuál es? Es Él en la vida de uno, el que hace la diferencia. Cristo Jesús en nosotros, dice, es la esperanza de gloria. Él es el que en medio de nosotros va cambiando esa naturaleza vil, débil, despreciable, necia en nosotros. Entonces, ¿con qué propósito nos alcanzó el Señor? Pues no cabe duda, con el propósito de que no sigamos siendo los mismos, hermanos, de que vayamos nosotros creyéndole al Señor, despojándonos, dejando que la obra del Espíritu Santo a través del ministerio que Él tiene nos vaya cambiando, nos vaya transformando en otro hombre. Esto no es un trabajo de hombres, hermano. No es un trabajo forzado, humano, que yo tenga que cambiar a otro. No, me voy a desgastar primero, me voy a enfermar. Entonces, pero si yo lo que hago es darle lugar al Espíritu, rendirme en esas obras que yo no puedo hacer, entonces el Señor va a tomar el lugar en mi corazón y va a poder transformarme y cambiarme al ver esa actitud en mí. Bien, entonces, viendo algunas definiciones, veamos qué significa la palabra vil. Vil, buscando en un diccionario y también viendo la palabra en los significados hebreos y griegos, significa indigno, deshonroso, malvado o maléfico, abominable, malo, impuro, alguien que cambia la verdad de Dios por la mentira. Dice también alguien que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Mire, nauseabundo significa repugnante, depravado, etc. Entonces, si se dan cuenta, el currículum no es muy bueno, ¿verdad? Y algunos éramos esto, ¿verdad? Muchas veces defraudando a las personas, a nuestros semejantes, familiares, parientes. Probablemente nos volvimos repugnantes, ¿verdad? Y eso, en eso se fijó el Señor. Por eso dice que consideremos nuestro llamamiento. Como quien dice, revisen quiénes eran ustedes. Y luego dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Dice el versículo 29 de Primera de Corintios. Pero por obra suya ustedes están en Cristo, dice Primera de Corintios 1:30. Ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, no se gloría en lo que era, hermano, porque no era nada bueno, no éramos nada bueno, sino dice que se gloría en el Señor, porque Él es el que cambia todo eso que éramos en algo digno, si nosotros nos dejamos revestir de nuevo hombre, nos dejamos vestir, porque la vestidura dice mucho de quiénes somos, ¿verdad? La vestidura que llevamos, si llevamos vestiduras viles, definitivamente no vamos a ser dignos de representar al que nos llamó. Esas eran las que teníamos, pero ahora nos tenemos que dejar vestir. Y en la palabra hay un ejemplo muy bonito hablando de eso, de las vestiduras, que está en el Evangelio de Mateo, versículo 22. Y dice Jesús, el versículo 1 dice, Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Miren,
son los preparativos para la boda del Hijo, que sabemos es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Dice el versículo 4. De nuevo envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no quisieron, no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron, dice. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Que eso fue lo que pasó con Jerusalén. Se recordarán, ¿verdad? Cuando en el año 70 el Imperio Romano entró y tomó Jerusalén y destruyó el templo, que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Bien, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados, y esta es la palabra que me llama la atención, no eran dignos. Miren, prefirieron seguir viviendo en su pecado, en su maldad, en su perversidad, en la vileza, en la necedad, en la debilidad, en la deshonra. Y entonces dice, vayan por tanto a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuantos encuentren. Hermano, qué precioso. Porque ahí entramos nosotros en ese plan. Debido al rechazo que Israel tuvo, ahora el Señor va a buscar a otros que tampoco eran dignos, ¿verdad? Eran indignos. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, ¿verdad? Porque algunos buenos podríamos decir que eran en el título que el hombre le da a otro hombre, ¿verdad? Pero delante de Dios ninguno es bueno, sino que todos somos malos, pero probablemente buenos habían sido que era gente bondadosa que ayudaba a otros, y malos, ¿verdad? Malos como lo éramos la mayoría. Y el salón de bodas se llenó de invitados. Mire, hermano, eso es lo que está pasando hoy, que el Espíritu Santo, ya sea directamente o usando ministros, siervos, hermanos que han sido ungidos por el Señor, salen, ¿verdad? Tú vas de repente a la par de alguien en el bus, pero el Señor te pone palabra y alguien está en sus problemas, atormentado o simplemente afanado, y tú tienes esa semilla que es el Evangelio, y lo que estamos haciendo es invitarlos a las bodas. Y el salón se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Significa, hermano, que a estos malos y buenos que llamaron, les dieron un traje de bodas. Pero este otro no se lo quiso poner. Uno que no estaba vestido con traje de bodas, dijo, quiso seguir con sus mismas vestiduras viles. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mi hermano, y eso es lo interesante, que si nosotros queremos ser tenidos por dignos, y ya nos dieron las vestiduras de bodas, no las tenemos que manchar, no las tenemos que poner. Tenemos que, ese hombre nuevo, que es con esa vestidura que nos pusieron, debe manifestarse en las obras, en un carácter cambiado, en una
en frutos del Espíritu. Pero si nosotros no nos ponemos el traje de bodas, sino queremos nuestra vestidura vieja e insistir en nuestros caminos, hermanos, no añadiéndole virtud a la fe en la cual nos fue dada, dice segunda de Pedro, 1:5, lo voy a leer acá, que eso es añadirle en el nuevo hombre a nuestra vestidura. Dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Eso es, hermano, dejarse vestir. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Eso fue alguien que no se quedó detenido, sino que creció en el Evangelio, se desarrolló y está alcanzando una estatura. No lo ha alcanzado todo, pero va dando pasos. Antes tal vez no tenía dominio propio, pero llegando el conocimiento de la palabra entendió que era bueno y que era lo que le agradaba a Dios, y entonces decidió, y entonces el Espíritu le dio esa virtud de dominar el deseo, de decir no, cuando antes era difícil decir no. Yo recuerdo en una ocasión antes existía el privilegio de escuela dominical, algunos recordarán ese tiempo, y yo me inscribí porque me gustaba la palabra, enseñarla o estudiarla, y entonces pues éramos discipulados y también nos asignaban el privilegio para ir a compartir, y entonces en algunas ocasiones me mandaban ya sea a la iglesia de Zona 13 o a la iglesia de Escuintla o algunas otras iglesias que ya tenían programados en los privilegios, y nos tocaba ir a predicar la escuela dominical en el servicio general de la iglesia donde íbamos. Pero empezó a suceder algo, que a mí me avisaban que si alguien no llegaba, me llamaban a mí. Entonces, hermano, mira, puedes ir a cubrir a fulano porque no va a poder ir. Bien, decía yo, está bueno, voy. Entonces le decía a mi esposa, mira, fíjate que voy a ir a tal privilegio, a tal iglesia a predicar porque fulano no va a poder ir. Ah, vaya, está bien, decía. Entonces me arreglaba mi camisa, mi corbata, mi saco, ya listo, solo pasaba yo y me iba. Póngase a Escuintla o alguna otra iglesia. Y entonces, aparte iba yo a la fecha que me tocaba a mí también. Pero se volvió costumbre que cuando alguien no podía ir, a mí me avisaban siempre, porque yo siempre decía así. Hasta ahí iba todo bien. Pero llegó un momento, hermanos, donde eso ya se empezó a hacer un conflicto en mi matrimonio. Y entonces mi esposa me dijo, mira, ¿por qué no decís no a todas las veces que hay que cubrir a alguien? Tú decís sí y ya no te vemos, me dijo, ya no tenemos tiempo para compartir. Los nenes, nuestros hijos estaban pequeños en ese entonces, y ya no te vemos, me dijo, porque realmente solo venís y te vas. Ya se volvió costumbre todos los viernes irte, o todos los sábados, dependiendo del privilegio que me mandaran. Y entonces y yo, la verdad, pues quiero pedirte que también nos dediques tiempo a nosotros, porque de repente tal vez nos enseñas lo que vas a predicar allá, ¿verdad? Entonces, miren, mis hermanos, yo sentí no un reclamo, que sí lo era, ¿verdad? Pero sentí la voz del Señor que me estaba diciendo, aprende a decir no. Y no porque no pudiera ir, sino porque era tiempo también de dedicarle a mi familia. Y aparte, pues sí, ir cuando me tocaba a mí. Pero yo me había vuelto como el comodín de todos, porque tenía problemas, me costaba decir no. Cuando yo entendí eso, no fue fácil, porque
sucedía, ¿va? Cabal, no llegaba el que iba a aplicar, me llamaba el hermano responsable y me dijo, mira, fíjate que ya no me preguntaba, ya no sabía si yo podía o no podía. Y una vez me decía, mira, Sergio, anda allá a tal iglesia porque el hermano no va a ir. Y yo entonces dije, ¿por qué va? Y yo todavía le pregunté, ¿por qué no va a ir? Fíjate que le salió un compromiso familiar. Dije, qué bonito. Tiene sus compromisos familiares y a él sí le tocaba y dejó el privilegio por ir al compromiso. Y yo, que tengo un lugar de estar con mi familia y no me toca, tengo que ir. Entonces le dije, mira hermano, disculpa, fíjate que vas a tener que buscarte a otro porque a mí no me toca y también tengo el tiempo dedicado que no me toca para compartir con mi familia. ¿Cómo va a hacer eso si vos siempre nos ayudás? Así que haceme favor, anda porque no tengo otro. Mira, disculpa, no sé qué vas a hacer, le dije, pero yo no voy a ir, le dije. Y miren hermanos, me costó, no fue fácil. El hermano se molestó, pero después me entendió porque tuvimos la oportunidad de platicar y le dije, no, mira, yo siempre te he apoyado, tú has visto y todo, pero la verdad ya estaba teniendo problemas en mi hogar, así que yo decidí poner un alto cuando no me toca. Obviamente si hay una emergencia puedo ir de vez en cuando, le dije, eso no hay problema. Yo platico con mi esposa y yo sé que es una emergencia, pero no es la costumbre, le dije, como ya se había vuelto, así que por eso te lo aclaré y él lo entendió. Tenía pues un hermano bien entendido en el Señor también y gracias a Dios todo se quedó en paz. Pero ¿sale por qué? Cuando uno tiene dominio propio se está dejando poner la vestidura, porque el Espíritu le va llevando a uno a hablar la verdad y no decir un sí con hipocresía, ¿va, hermanos? Y eso se aprende, o sea, no es de uno. El Espíritu que está en uno le va enseñando cómo moldear su carácter. Por ejemplo, dice añadir al dominio propio perseverancia. Hermano, a veces no terminamos lo que comenzamos o somos un desorden. Te les digo que también ahí me habló el Señor. Y a la perseverancia, piedad, ¿verdad? La piedad es poder también uno compadecerse de otros. A veces uno no resuelve durezas del corazón y deja que en su dureza uno tenga malos tratos o no sea comprensivo con otros. En fin, dice a la fraternidad y a la fraternidad amor. Entonces dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles, dice, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todo eso va a contribuir a conocer más al Señor, a querer ser como el Señor. Y vamos a ir quitando las vestiduras viles, las acciones viles, que son esos carácter, esos defraudamientos, que a veces nosotros por no darle lugar al Espíritu nos dejamos ir. Y ese carácter nos hace manchar nuestra vestidura, o ese hombre viejo viciado nos hace manchar nuestra vestidura de tal manera que nos volvemos repugnantes, ¿verdad? O despreciables. Y el Señor pues no le agrada eso definitivamente. Entonces es interesante ver ejemplos, ¿verdad? Así como el sacerdote Josué, dice Zacarías 3, del 3 al 4, viéndolo acá, dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias. Perdón, voy a leer desde el 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, está hablando el profeta Zacarías, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, porque eso es lo que hace el diablo, hermano, acusar. Y acusa a veces teniendo razón. Pero el que tenga razón no quiere decir de que no tengamos salida para salir de las cosas de las que nos acusa. Claro que sí, podemos apelar a nuestro abogado, ¿verdad? A nuestro Paracletos, que es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Mire cómo se expresa el Señor de Josué. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. O sea, un tizón arrebatado del fuego,
pero que habían manchado sus vestiduras. Por eso lo estaban acusando. O sea, no era sin razón. Pero no por tener la razón significa que el otro estaba desamparado, sino había quien intercediera por él para que cambiara. ¿Y qué hicieron? Le cambiaron precisamente las vestiduras. Y dice el 4, y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Es decir, hoy diríamos ropas de boda. ¿Sí? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que tenemos que dejarnos vestir por el Espíritu Santo, dejarnos limpiar por el Señor. Fíjense que esta palabra de ropa sucia es bien interesante, porque en el hebreo dice soy, les vamos a ver la palabra que dice sucio o excremento. Mire hasta qué nivel es la suciedad que podemos cargar. Como dice sucia o excremento, vestidura, dice cobertura. Entonces, así de repugnante es cuando uno anda todavía en sus obras viles, con vestiduras viles. Entonces, el Señor dijo: vístanlo, porque Él estaba delante del Señor. Y eso es lo único que nos puede hacer cambiar, cuando nos ponemos delante del Señor, delante del Espíritu. Porque se dan cuenta, nosotros no podemos cambiar a otra persona. Yo te voy a sacar del vicio. No, hermano, no podemos. Sí podemos ayudarlo, que mira que ande aquí, anda allá, vamos a estar orando y todo. Pero tiene que hacer la obra del Espíritu adentro de él para cambiar. De otra manera uno no es desatado. Entonces, lo que se quiere es la disposición. Y eso fue lo que hizo Josué. Se puso en pie delante del ángel. Así tenemos que estar nosotros delante del Señor y ante el Espíritu Santo. Y decirle: Señor, yo no puedo, por favor, ayúdame. Y Él nos va a cambiar la vestidura, nos va a quitar la mancha a través del arrepentimiento y del perdón que nosotros hagamos. Entonces, veamos también otro ejemplo en Apocalipsis. En Apocalipsis, versículos 3, capítulo 3, versículo 4. Dice a la iglesia de Sardis: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Mire, pocos. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces la vestidura nos da dignidad. No somos dignos, eso ya lo sabemos. Pero si somos tenidos por dignos es dejarnos vestir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no esté contristado a través de nosotros. Esté siempre redarguyéndonos, esté siempre hablándonos, esté diciendo: apártate de esto vil y deja pasar lo precioso, deja pasar mi palabra, deja pasar los frutos, deja pasar los dones del Espíritu, bendice a través de sus dones a otros. Mire tanta cosa que el Señor quiere hacernos vestir. Dice: así dice el vencedor, dice el versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Entonces, hermano, tenemos que realmente buscar al Señor de corazón y decirle que sí necesitamos despojarnos. Yo no sé, el Señor sabrá de qué tenemos que despojarte tú. Yo tengo que despojarme también, cosas que el Señor también me viene hablando. Y eso es lo importante, que nosotros aprendamos del Señor. Y dice, habla aquí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 17 de la carta a los Efesios. Ahí se entiende un poquito mejor. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, dice, ya no anden
así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Y por qué nos dice que no andemos? Porque podemos andar a veces duros de corazón, ignorantes de la vida de Dios, y como que estuviéramos excluidos, hermano. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí viene lo interesante. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. La pregunta es, ¿has aprendido del Señor? Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, hermano, tenemos que aprender a despojarnos, porque dice después que en cuanto a la anterior manera de vivir, que es la que veníamos hablando, de dónde nos llamó el Señor, quiénes éramos, y que vimos que no éramos nada bueno, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, porque en la mente empieza, hermano. ¿Qué alimentas tú? ¿Qué dejamos entrar? Y eso se va a hacer. Y se vistas del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces la verdad siempre nos la va a mostrar el Señor, para que nosotros nos despojemos y cambiemos. Y quiero terminar con un versículo, hermano, que es Jeremías capítulo 15, versículos 19 al 21. Entonces, dice así, Jeremías 15, versículos 19 al 21. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas, y eso ya nos lo pide a nosotros, si apartas lo precioso de lo vil. ¿Se acuerda que estamos hablando de lo vil? Y el tema se llama de lo vil a lo precioso. Si apartas lo precioso de lo vil. Y dice aquí, serás mi portavoz. En otra versión, en la King James, dice, serás mi voz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Hermano, esta es la obra que hace Cristo en nuestra vida. Si tú y yo apartamos lo precioso de lo vil, vamos a ser la voz del Señor si nos volvemos a Él. Tal vez no tenemos ahorita ni autoridad para predicar porque hemos manchado nuestra vestidura, hermano. Ha habido infidelidad en nuestro corazón, o le hemos sido infiel a la mujer de nuestro pacto, a nuestra esposa o a nuestros hijos, pero principalmente al Señor. Pero si nos volvemos a Él y vamos despojándonos de eso vil con la ayuda del Espíritu Santo y le damos lugar a lo que es valioso, que es al Señor, a la obra de Él en nuestra vida, entonces tú y yo vamos a ser la voz. Y ya no nos vamos a hacer al mundo, sino que ellos, los que se acerquen, van a querer hacer como el Señor al verlo en nosotros. Amén, hermanos, pues que el Señor nos ayude en este llamado, en esta reflexión que hoy ponía el Señor en mi corazón, que apartemos lo vil y démosle lugar a lo precioso que es el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, que es el tesoro en vasos de barro. En esa esperanza caminemos, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, pues después de esta reflexión queremos pasar a orar por las peticiones. Y han entrado peticiones de sanidad, de salud de algunos hermanos. Dice Rosa, por ejemplo, pide por su salud. La familia Ahmad Caravantes pide por su salud. Jeremy por su salud. Lucila Angélica dice, pide oración por su salud, fue operada por descontrol intestinal y necesita realizarse exámenes. Mariela por su salud. Isaac por su salud. Miguel pide oración por la salud de sus riñones y su corazón. Rubén por su salud. María por la salud de su corazón. Daisy
Oración por sanidad, le hicieron una transfusión de sangre. Antonio López por su salud. Elvis, oración por sanidad y pronta recuperación, lo están operando de sus ojos. Marco Antonio, oración por su salud. Nos vamos a unir por mis hermanos, y nos vamos a unir con ellos también. Sabemos que en esa necesidad también están orando al Señor. Padre Santo, tu palabra dice, Señor, que por tu ya fuimos curados, porque tú pagaste, Señor, por nuestras enfermedades. Y por eso, Señor, venimos a ti pidiéndote, Señor, que hagas una obra perfecta de sanidad en cada una de estas peticiones que mis hermanos han hecho, Señor, y que sobre todo tú las has escuchado, Padre. Te pedimos, Señor, que obres en ese descontrol intestinal que mi hermana Lucila está pasando, en los riñones y en el corazón de Miguel Saquí, Señor. También por la hermana Daisy, que le hicieron transfusión de sangre, y el hermano Elvis, que le van a operar o ya lo operaron sus ojos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres sobrenaturalmente en ellos, Señor, y que si hace falta provisión económica para estas intervenciones, si es que van a haber para medicinas, para exámenes, Señor, provee, Padre, que ellos puedan ver, Señor, tu mano poderosa en medio de esta prueba de salud. Todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. También, Señor, hay necesidades de trabajo, problemas económicos. La familia Agma Caravantes también pide por trabajo y provisión económica. Lo mismo pide Lucila Angélica, Mariela López, Miriam Arevalo, Adelia Arevalo. También, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, sabiendo que en medio de estas pruebas tú también les estás hablando a sus almas, que tú lo que deseas es su mirada, su corazón de vuelta a ti, Señor. Padre, provee, Señor, por favor, Señor, el ingreso económico, el trabajo que están esperando mis hermanos, Señor, para poder tener y solventar compromisos de pagos, de deudas probablemente. Pedimos, Señor, que tú proveas y abras las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. También, Señor, piden por salvación la familia Macaravantes, Jessica, Jeremy, Roxana, Ricardo. También pide por salvación y problemas de vicio y liberación espiritual. Mariela López, Flor Rodríguez, Lulo Hernández. También, Padre, nos unimos, Señor, por la liberación de nuestros hermanos, Señor, que aquellos que no te conocen están atrapados en el pecado, Señor. Te pedimos que tú sobrenaturalmente los visites, Señor, y salves del fuego, Señor, salves del pecado, del foso, Señor, a estas personas, a estas familias, Señor, y también los que están atados en vicios o en problemas espirituales, Señor, hechicerías, cualquier situación, Señor, te pedimos que tú llegues con liberación, Señor, y quites todo lazo del diablo, todo engaño, toda mentira. Dios, puedan venir a la luz de Cristo, Señor, para ser libres a nuestro Señor y Salvador, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, también hay necesidad de restauración de hijos. Pide la familia Caravantes, Agma Caravantes, Jessica por restauración personal, Roxana Maribel por restauración matrimonial, Ricardo por restauración personal, Mariela por la restauración de sus hijos y de su vida, Flor Rodríguez por restauración de sus hijos, Carmen Hernández, oración por su vida, tiene 93 años y sufre maltratos. Adelia Arevalo, oración por la vida de su hija, Yuris por su vida espiritual, María Rivera pide por la vida de Adán Ortega, y Dorcas Monterroso, oración por su vida y la restauración de la vida de su hijo. Señor, tú escuchaste cada una de estas peticiones que piden restauración, Señor, de hijos, de familias personales. Venimos pidiéndote, Señor, tú intervengas sobrenaturalmente, Señor. Especialmente te pedimos por Carmen Hernández, que tiene 93 años, está sufriendo maltratos, probablemente a través de familiares, a través de personas que la cuidan. Señor,
Te pedimos, Señor, que intervengas y pongas amor en estas personas, por ella, por mi hermana que ya es de la tercera edad. Yo sé que no es fácil, Señor, no tener paciencia, pero ponla en mis hermanos, ponla en las personas que están alrededor de mi hermana, Señor. Que puedan verla con ojos de amor, Señor, para ayudarla, Señor, en esta etapa de su vida. Pedimos, Señor, que tú intervengas y esa familia la visite, Señor, y quites todo maltrato, toda violencia, Señor, toda dureza del corazón de las personas que están alrededor de ellas y la cuidan, Señor. Que no le falte nada a mi hermana, Señor, provéela. En el nombre poderoso de Jesús lo venimos. Padre, hemos presentado todas estas peticiones delante de ti, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques y a la vez te damos gracias, Señor, porque tú no has faltado a tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.